Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bueno, estamos en otro capítulo de Hablemos de Mercado. Esta semana, la verdad que tenemos mucho para hablar, sobre todo de Argentina. Vamos a hablar de, bueno, lo que fue el desarme de las LEFIs, que trajo volatilidad a las tasas, trajo volatilidad al precio del dólar, el tipo de cambio. Hay un par de noticias, tuvimos el dato de inflación, algunas novedades del caso de YPF, también tenemos novedades en Estados Unidos, tuvimos el dato de inflación, noticias en torno a Powell, el presidente de la Fed. Pero bueno, para ir introduciendo algunos temas, algunos comentarios, así ya nos metemos de lleno en todo lo que fue la semana, el dólar, LEFIs y demás. El dato de inflación del mes de junio fue del 1,6%, inflación de acá Argentina, ¿no? Lo bueno es que el dólar subió durante ese mes y no tuvo un impacto significativo sobre la inflación, es decir, que no hubo pass-through, que se llama, que es justamente el impacto que tiene la suba del dólar en la inflación, lo cual es bueno porque te permite, en un esquema de tipo de cambio flotante, te permite que el dólar se pueda mover, pueda subir, bajar y que no tengas un impacto en la inflación, ¿no? Después, por otro lado, respecto al caso IPF, que creo que son las dos noticias más por ahí recientes, la jueza Presca, que es la que lleva el caso, rechazó la petición que había hecho el gobierno para no entregar las acciones de YPF, que lo veníamos siguiendo la semana pasada también. Y bueno, después los demandantes dijeron que no van a querer las acciones, así que bueno, por ese lado como que el problema se solucionaría de una manera que no implicaría que el gobierno ceda las acciones de YPF, con lo cual, bueno, anticipamos igual que no debería tener un gran impacto sobre la acción, pero bueno, podemos ir confirmándolo por así decir. Pero bueno, habiendo comentado esto un poco por encima, nos metamos de lleno en lo más importante que son las LEFIs. Contanos, Manu. Bueno, esta semana venimos hablando del tema LEFIs en todos los medios, lo venimos recalcando nosotros en los capítulos anteriores, pero bueno, fue tomando más trascendencia en la medida que fue avanzando y evolucionando esta volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Eh, en su momento las LEFIs se diseñaron para absorber la liquidez del sistema financiero, ¿sí? Son instrumentos que tiene el Tesoro y que los bancos usaban para colocar su liquidez intradiaria, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó en estos días? Bueno, se hizo el desarme de las LEFI, que era una promesa de campaña que tenía el gobierno actual, pero ¿qué implica eso? ¿Sí? Lo hablamos 2 capítulos, 3 capítulos atrás. Ese desarme de esas LEFI implicó que esa liquidez que tenían los bancos ya no puedan colocarla a una tasa que estaba garantizada. Esa tasa la pagaba el gobierno, el Estado, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco la preocupación que veníamos conversando era qué va a pasar, ¿sí? Cuando ese esquema se desarme y esos bancos no puedan colocar esa liquidez adicional, esos pesos que le estaban sobrando a instrumentos alternativos, ¿sí? Convengamos que las LEFIs tienen un funcionamiento que es diario, es verdad. A ver, el banco, el tesoro me los rescata cuando yo le exijo, ¿sí? Que necesito tener dinero, digamos, pesos de vuelta en la cuenta, pero tengo que cubrir, no sé, un retiro de depósito o lo que fuera. En el escenario actual, esa herramienta ya no la tenés. Entonces, tendrías que tener esta plata encajada a tasa cero. Nosotros dimos algunas pistas hace 2 semanas atrás, donde recalcamos que justamente eliminar este tipo de sistemas, siendo que no hay ninguna alternativa, lo que termina generando es un aumento en el costo del sistema financiero, vamos a decir, para el banco. El banco en este caso, en lugar de tener una tasa eh, intradiaria, ¿sí? Por un instrumento que le viene rindiendo liquidez en la medida que no la necesite, va a tener que tener ese dinero a un encaje a tasa cero. Sí, ¿Sí? o colocarlo a más plazo, que O esa es la coloca. otra. Claro, ahí tiene que tener un mayor nivel de previsibilidad. Y por eso un poco lo que se viene hablando, escuchamos varios capítulos de gente del Ministerio de Economía hablando de que los bancos ahora van a tener que trabajar de una forma muy diferente a la que venían trabajando, con mucho más previsibilidad, van a tener que tener algún esquema muy distinto y los va a obligar justamente a decir, bueno, nos organicemos, ¿no? Un poco porque justamente, a ver, antes era bastante más fácil ese esquema. Antes vos agarrabas y decías, bueno, mira, me sobró esta guita, la tengo ahí en la cuenta, bueno, listo. Mételo en Lefi, que nos rinda y después cuando la necesitemos mañana a las 11 rescatas y tuviste un rendimiento en el medio, ¿verdad? Eso ya no existe.
y es parte de justamente esta desregulación que está proponiendo el gobierno, que en cierta medida es sana, pero por otro lado, bueno, tiene esto que cada vez que vos vas desregulando todo eso, tiene un impacto en volatilidad en términos de tasa, tipo de cambio, Ujú. y eso lo vimos esta semana. Sí. Eh, Recordemos que las LEFIs surgen como reemplazo a las LELIC, es decir, todo esto es producto de emisiones monetarias de muchos años previos, incluso ya viene desde las LEVAC del gobierno de Macri, que lo que hacían, digamos, lo que hicieron los diferentes gobiernos, equipos económicos, fue la emisión monetaria, trataban de absorberla mediante Ujú, este tipo de instrumentos. tal cual. Entonces, llegó un momento en que, o sea, cada vez era más, 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 y ¿qué pasa? Que si vos ibas acumulando todos esos títulos, en algún momento los ibas a tener que pagar. Si los pagabas, inundabas el mercado de pesos y agravabas un problema inflacionario, digamos, todos los problemas que ya teníamos. De alguna manera eso se fue pateando y se fueron renovando y creando nuevos títulos. Bueno, después pasaron a ser LELIC, después se fue desactivando, digamos, buena parte pasó a ser LEFI. Bueno, ahora es como el paso final para terminar de eliminar. El tema es que la eliminación, como decía recién, implica que esos pesos salgan a la calle. Y fue Tal lo que cual. pasó ahora, que fue lo que te desestabilizó, por así decir, por unos días, o lo que te trajo tanta volatilidad. eh, Básicamente eso, una enorme cantidad de dinero que no tiene dónde Tal cual. colocarse. Creo que ahí ya obviamente es muy discutible porque no sabemos qué piensa el equipo económico puertas adentro, pero creo que quizás ellos esperaban que fuera todo a LECAPs, a bonos Claro, que cortos. de hecho ahí en ese punto ellos venían proponiendo justamente antes de que se empezaran a sumar a Claro. esas licitaciones de LECAPs que no tuvieron mucho éxito en este sentido. O sea, no se vio mucho movimiento de los bancos mutando, digamos, de LEFI a LECAPs. Y bueno, una vez que se hizo el desarme, que fue la semana pasada, es como que estaba toda esa plata junta de repente en el sistema financiero. Ujú. Entonces, bueno, Sí, por ahí no entremos tanto en números, pero para ponerlo un poco en perspectiva, eran 15, 16 billones 16 de billones, LEFIs. de los cuales Claro, entraron 5 en la primera licitación claro. post, digamos, desarme de esas LEFI. Con lo Bien. cual quedaron 10 que lo habíamos dado al dato la semana pasada, quedaron 10 que quedaron, vamos a decir, en la calle. Si esa plata quedó circulando en el sistema financiero y eso trajo mucha presión. Ujú. Para tener más o menos una envergadura de qué es lo que implica ese monto en términos del sistema financiero es un 25, un 30% de la base monetaria. Con lo cual, obviamente que iba a tener un impacto en algún punto en todo esto, ¿sí? Sumarle a eso también el dato de la tasa de caución, ¿sí? Ujú. Que también es algo que veníamos hablando y uno por ahí dice, bueno, ¿cómo me afecta eso a mí, digamos, no uno que está en la diaria, en la operatoria, inclusive en el mercado, decir, bueno, eso tuvo un impacto fuerte también porque, bueno, justamente lo que termina generando es mucha volatilidad en el sistema financiero. Ya los bancos de cierta manera se les ha recortado su, vamos a decir, su ganancia. O sea, el banco ya no le gana, ¿sí? No tiene esa herramienta para gestionar esa liquidez intradiaria, con lo cual el banco gana menos. Por otro lado, también está en paralelo a eso este tema de los encajes. Así que un poco lo que se está buscando es normalizar el escenario lo que es la regulatoria de encajes. Ahí no vamos a entrar por ahí en tanto detalle, pero sí por lo menos llevarnos una noción, porque las dos cosas van en el mismo sentido. Se está buscando justamente desregular ese mercado. Había mucho incentivo en ese espectro con respecto a que lo que hacían era que a los bancos que proponían el Ahora 12 o todos los planes que en ese momento proponía el gobierno o alguna línea de tasa subsidiada o lo que fuera, se les iba reduciendo el encaje y se lo iba llevando para abajo. Bueno, hoy por hoy lo que se está tratando es que todos paguen el mismo encaje, porque si no se generan como incentivos distintos para que no es Ujú. sano. Con lo cual, a ver, ¿eso qué va a implicar? Si yo le subo los encajes en un fondo money market, ¿sí? Común de inversión, el costo de eso se va a incrementar. Si yo te tengo que pagar menos a vos, ¿sí? Vos venís, pones tu dinero ahí, yo te tengo que pagar menos porque el Banco Central me está exigiendo que yo ponga mucho más Ujú. plata encajada que Sí. la que ponía antes. Sí. Entonces, Recordemos que los encajes tienen un retorno cero ahora, o por lo menos más bajo que las inversiones que puedas hacer. tal cual. No sé, ¿es cero ahora? Claro, sí, y sumado a eso, a ver, y tengamos en cuenta que es plata que queda totalmente inmovilizada en el sistema, ¿sí? Mientras más te exijan, digamos, para el banco es peor, ¿sí? Claro. Con lo cual ahí vimos también una caída muy fuerte en la tasa de caución. Nosotros, es más, hace 2 semanas hablamos de este tema y 2 días después creo que terminó
pasando esta situación de que vimos que una tasa de caución pasó del 33%, 32% al 21%. Sí, por mi parte esperaba que hubiera más volatilidad. No sé si me esperaba que fuera tanto el golpe. Creo que en ese sentido, por lo menos a mí me sorprendió. También creo que por parte del equipo económico a lo mejor como que también fueron un poco por ahí optimistas, porque creo que el problema fue que todo este flujo cayó en los instrumentos más cortos que hay. Porque si todo esto a lo mejor se hubiera repartido entre todas las LCAPs que hay, que tenés LCAPs a un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, tenés boncaps a 8 meses y demás, a lo mejor si se repartía a lo largo de todo el universo de instrumentos en pesos de tasa fija, a lo mejor el impacto no era tan No grande. era tan grande. Pero creo que al final no hubo tanto apetito por estos títulos más largos y todo se concentró en un mes, 2 meses, incluso instrumentos de un día, 7 días y demás, como las cauciones. Entonces, en ese escenario, te quedó mucho más dinero del que vos Te creías. agrego ahí que después de que quedan estos 10 billones, vamos a decir, que quedan en el sistema financiero, meten esta licitación especial que fue esta semana, a principios de esta semana, en la cual justamente se licitaron instrumentos tasa fija con una tasa realmente bastante alta, o sea, estamos Sí. hablando en el orden del 42% de TNA. Ahora, eso fue justamente todos instrumentos que fueron, en su mayoría, todos muy cortos, ¿sí? Sí, eran hasta 3 meses máximo. Y creo que justamente eso La es mayoría lo... creo que se colocó un mes o inclusive menos. Sí, era creo que uno y medio Ujú. en un mes. Pero bueno, eso justamente te marca esto. Había mucho apetito por ahí por instrumentos cortos, sobre todo esa tasa que es bastante alta, pero no tanto por los más largos. Entonces, capaz que ahí hubo una especie de error de cálculo, quizás, o bueno, lo que sea. Pero bueno, creo que dentro de todo más o menos se pudo, el equipo económico lo pudo arreglar bastante bien. Y me gustaría por ahí que hablemos un poco sobre por qué es importante en términos de tipo de cambio del dólar, porque lo hemos explicado varias veces el tema del tipo de cambio break-even y demás, pero hoy por hoy en este esquema donde el dólar flota, la tasa de interés es mucho más importante de lo que era antes para estimar o para controlar, entre comillas, la influencia que tiene sobre el tipo de cambio es más alta. Básicamente porque los inversores ahora podemos hacer comparaciones de decir, che, bueno, compro este título en pesos que me va a generar cierta tasa, o compro dólares. Hoy en esa comparativa, la lógica sería, me invento números y simplificando, supongamos que el dólar está a 100 pesos, bueno, a 1000 pesos, vos decís, bueno, hago esta colocación a 2 meses, que me va a dar el 10%, y yo de acá a 2 meses voy a tener 1100, o compro dólares de una. ¿Qué significa esto? Que vos de acá a 2 meses podrías pagar un dólar de 1100 y tendrías la misma cantidad de dólares que al inicio. Si el dólar estuviera más caro, vas a tener menos dólares. Y si el dólar estuviera más barato, vas a comprar más dólares. Esa es la lógica de el dólar break-even que llamamos, el tipo de cambio implícito y demás. Entonces, cuando vos tenés una tasa más baja, tu incentivo a comprar dólares es más alto, Es más porque alto. ese tipo de cambio que a partir del cual vas a tener una pérdida en dólares es cada vez más bajo. Y por ahí, si decimos una tasa a un mes del 2% y el dólar te puede subir 2% en un día tranquilamente, entonces empieza a perder su atractivo. Por eso hoy por hoy se produjo ese contagio, por así decir, de tasas bajas, incentivando todavía un tipo de cambio que ya venía subiendo, ¿no? Y ahí, digamos, lo que me gusta para agregar es que justamente en un esquema como este, que vos decís, bueno, se acercan las elecciones, obviamente que hay volatilidad, bueno, se anuncian todas estas medidas que un poco, bueno, lo que hemos tratado de trasladar es que tienen impacto en qué sentido. Y bueno, generan mucha volatilidad. La eliminación del régimen del EFI genera volatilidad porque justamente te impacta en las tasas de interés. Después este tema de los encajes también, porque de repente vos sos un inversor que tiene un fondo común money market, vos metes tu plata ahí, sos un inversor corporativo o una persona física común que tiene su platita ahí, de repente te remuneran menos tu dinero. Bueno, justamente se genera un incentivo a ir y comprar dólares. O sea, entonces es como que, bueno, ¿qué hace el gobierno en este esquema nuevo de donde, bueno, donde se está controlando y venimos hablando también de conceptos como el punto Anker y agregados monetarios? Dice, bueno, salgamos a ofrecer una tasa más alta, porque acá hay una liquidez en el sistema que bueno, Sí, que con la tasa actual no la podés absorber. no la podés absorber. Sí, o no hay incentivos para absorberla y eso va directo al tipo de cambio. A ver, es un escenario que claramente es volátil
Y sí, el gobierno también muestra que tiene bastante capacidad de respuesta, ¿no? Porque en ese sentido toman 2 o 3 decisiones bastante rápidas, como que reencausan todo y todo vuelve a su orden. Y eso es parte de que, bueno, como que los números en ese escenario parece que estuvieran bastante bien calculados. Lo que sí, nunca sabes cómo va a actuar, digamos, el mercado, el inversor, digamos, Ujú, si por ahí una tasa como esa la va a incentivar o no. Y por otro lado, bueno, tenés ujú. este tipo de medidas que te generan Sí. ruido, obviamente. O sea, Ujú. pero bueno, es parte de este proceso Sí, de también regulación. es algo subjetivo y contrafáctico también, pero creo que eh, el modelo tiene cierta solidez, porque si bien fue un lío los últimos días, no sé, creo que podría haber sido peor. De nuevo, es subjetivo, contrafáctico, todo, Sí. ¿no? Pero creo que dentro de todo, sí fue medio caótico, pero no se rompió nada. Ujú. Creo que la respuesta fue bastante rápida. No sé, quizás peco de optimista, pero a lo mejor nos da ese indicador de que el modelo no es bastante A sólido. lo mejor a lo mejor lo que esperaba, digamos, de parte del gobierno era justamente que se sumaran más a estas licitaciones del ECAP los Ujú, bancos anteriormente al desarme de las LEFI. No pasó y bueno, se encontraron con mucha plata en la calle, pero a ver, donde uno dice, bueno, donde uno es lo que ve, digamos, del gobierno, decir, bueno, salieron a hacer esta licitación ujú, adicional y sí, bueno, no le tembló el pulso para salir a ofrecer una tasa del 42%, absorber ujú. liquidez y bueno, de repente, Sí, después podemos discutir el sí, tema de que ahora terminaste licitando más caro de lo que habías licitado antes, con lo tal cual vas cual. a pagar más intereses de lo que ibas a pagar antes. Pero bueno, a ver, dado que cometiste un error, O no. o habrá sido a propósito, no lo sé, pero ponele, seamos un poco más malos y dado que cometiste un error, bueno, o sea, lo tenés que arreglar de alguna manera. Creo que dentro de todo no está tan mal. Otro punto que leímos también de Sí. una consultora que ahí está bueno porque estamos hablando justo del tema, muy conocida, parecería también, y siendo que el equipo económico entiende bastante en materia, digamos, financiera, haber desregulado y haber hecho todos estos cambios en un muy corto periodo de tiempo y justo también acercándose a las elecciones, como que daría la pauta que podría haber sido algo adrede, ¿no? O sea, Claro. en ese escenario, justamente para mejorar el tema de la balanza comercial, que era un problema que estaban teniendo, que empezaban a ver de repente que nos estábamos poniendo un poquito caros en dólares o no, Ujú. pero Sí, la cuenta corriente la cuenta negativa corriente, que... bueno, tuvimos un déficit de cuenta corriente últimamente, entonces era una preocupación que venía teniendo el gobierno y justo ahora que está el tema del Fondo Monetario, el waiver y que en algún punto el fondo le dijo, mira, está todo bien, pero la acumulación de reservas no la vamos a negociar. O sea, necesitamos ver acumulación de reservas para que yo te siga haciendo los desembolsos. Es como que dio la impresión de que ese Fondo Monetario era más exigente de lo que iba a Claro. realmente ser. Entonces, como que podría haber sido adrede también, porque Ujú. yo creo que tienen bastante claro, de hecho lo hemos hablado nosotros en el capítulo, y si nosotros nos pudimos dar cuenta de esa situación, creo que el equipo económico también estaba bastante a Claro. sintonía fina con eso. Saben que si desregulan las LEFI, saben que si aumentan un encaje bancario te encarecen, digamos, el sistema Ujú. financiero y tenés que salir a ofrecer menos tasas por cualquier instrumento, digamos, remunerado que esté en el sistema. Ujú. Mm. Sí, hablando de balanza comercial, tuvimos el dato de junio, pero antes de eso hago un paréntesis porque se nos pasó después la otra medida que el gobierno tomó para solucionar este tema de las LEFIs fue que volvieron los pases pasivos. Básicamente los bancos pueden colocar la plata un día en el Banco Central, con lo cual, bueno, ahora les diste también a los bancos ese instrumento que claramente necesitaban, que era para liquidez a un día. A un día. Entonces, nada, creo que con ese combo, más o menos por ahora, debería estar todo controlado, creo yo. Sí. Y bueno, y después sí, ahora voy con el dato de la balanza comercial. Hubo un superávit este mes de junio de 900 millones de dólares, más que los 700 millones que se esperaban, eh, con lo cual es algo positivo, obviamente, porque son más dólares disponibles, pero también sorprendió un poco lo que es el sector energético, que aportó 740 millones de dólares, básicamente liderado por Vaca Muerta, obviamente, y bueno, en lo que va del año ya aporta más de 6 mil millones de dólares, que obviamente es una cantidad de Claro. dólares importante. Simplemente destacar eso, que al final siempre hablamos de que la sostenibilidad en el largo plazo de un tipo de cambio como el que tenemos depende mucho de que se generen nuevos dólares, Dólares. principalmente a través del sector energético. Bueno, eso poco a poco va siendo En una ese realidad, escenario es ¿no? muy buena perspectiva para los próximos años con lo que es sector energético. Obviamente que siempre eso depende de que haya inversiones, de que haya todo un sistema, digamos, que acompañe eso. Hoy da la impresión de que, bueno, que en ese escenario va a andar bien y que va a haber una acumulación de reservas
genuina, que es como que vienen poniéndole ese término, digamos, en el mercado. De todas maneras, a ver, el escenario hoy está controlado, no se vienen haciendo compras de reserva directa. El otro día salieron a hacer una compra de, En creo, bloque. sí, en bloque, si no me equivoco, fueron 500. Sí. Pero bueno, a ver, Sí, perdón, y va a haber, en teoría, hoy se está avanzando en la privatización de AISA, que bueno, te de suma ISA, otros dólares más. suma otros dólares. Pero bueno, es todo cuenta más chica, Ujú. como que parece, estamos tratando de llegar a las elecciones cómodo, con un cierto escenario que, a ver, inflación viene bien, el dato de inflación, como decís vos, no hubo un impacto, digamos, en precio, a pesar de la suba del tipo de cambio, veremos el mes que viene, pero es como que esas variables finitas las viene controlando bien, por eso se dejó la duda de que a lo mejor este tema de desregular esto justo ahora, cuando estaban justo negociando con el fondo, y analizando también los desembolsos que vienen después, bueno, podría haber sido un poquito a propósito, ¿no? Claro. Que hacer ese sube de tipo de cambio, el tipo de cambio ya subió, quedó ahí y hoy se estabilizó de nuevo Ujú. y empezamos de cero. Sí, por las dudas, para aclarar siempre, hoy por el gobierno con el tiempo ha ido cediendo. A ver, primero es imposible controlar la mayoría de los precios de la economía, tasa de interés y demás, pero también han hecho esfuerzos por liberarlos cada vez más, con lo cual, nada, se tiene que operar de esta manera, influyendo en los precios porque no los puedes fijar. También en su momento habían intervenido en la curva de pesos, básicamente comprando LECAPs en determinado precio. Bueno, nada, son Bueno, cosas que, operaciones de mercado abierto que se van haciendo para, no es una fijación de precio, pero bueno, sí, hay una influencia en algunas en las variables. expectativas, vamos a decir, en expectativas, en Exactamente. incentivos del Después mercado. podemos discutir si está bien, mal, si te gusta menos o más, por supuesto, Pero la pero realidad es bueno. que si uno hace si traza, digamos, el recorrido que hemos hecho hasta la fecha, por lo menos en materia de desregulación, en materia financiera, bueno, parecería que está bien. Después podemos discutir, como decís vos, tema acumulación de reserva, podemos entrar en ese escenario que no es la idea, pero por lo menos en esto yo creo que el camino parece bien. Por ahí tenés que agarrar y decir, bueno, juntar de nuevo un poquito la soga para después volver al campo de batalla, pero por lo menos da la impresión de que el gobierno en ese escenario sabe lo que hace. Ujú, sí. Te hago una consulta, ¿tenemos algo de Estados Unidos? Sí, tuvimos también dato de inflación, 2,7% anualizado, interanual. Era acorde a lo esperado, así que nosotros hace varios capítulos por ahí vamos a ser muy repetitivos, pero venimos trabajando con el escenario base de que no vamos a tener una baja de tasa de interés sino hasta septiembre y después otra en diciembre, que es en realidad lo que dice la Fed, la Reserva Federal, que es el Banco Central, y bueno, los datos por ahora convalidan que es posible mantener la tasa en este nivel. Hay dos, siempre decimos, hay dos cosas que mira la Fed, una es la inflación, la otra es la actividad económica, el mercado laboral, y por lo tanto vos tratás siempre de mantenerte al medio. Si la inflación se te dispara, y bueno, capaz tenés que subir la tasa. Si la inflación empieza a bajar, bueno, podés ir relajando capaz. Y del otro lado, si tenés menor actividad económica, desempleo, y bueno, por ahí tenés que bajar la tasa para Para evitar el ese efecto, ¿no? Ujú. Y en este marco se da esta discusión de, bueno, hoy tenemos, la Fed dice, yo no quiero bajar la tasa todavía para seguir controlando la inflación, bajando la inflación. El mercado laboral se mantiene sólido con indicadores de desempleo y de peticiones de subsidios por desempleo que van acorde a lo esperado, que incluso algunas son bastante buenas. Lo que es consumo, eh, hay algunos datos también bastante buenos, pero no hay datos malos, que es lo Bien, importante. Entonces no hay una recesión, un peligro de actividad económica marcado como para que la Fed baje la tasa antes de lo esperado. bien. Y como hace tiempo tenemos a Trump que presiona por bajar la tasa, ¿no? Trump tiene la mirada de un político que lo que quiere es... Sí, obviamente. Calentar un poco la economía, exactamente. que haya actividad económica pero bueno, justamente Estados Unidos, digamos, es un caso especial porque tiene esta forma, digamos, de hacer política económica donde deja bien claro ¿Quién quién hace hace cada qué, cosa? digamos, ¿no? Y nadie se mete, digamos, en cuestiones en este caso, de tema de tasa, que es una jurisdicción que es especial para lo que es el... Tal cual. ¿Mm? De hecho, está hasta mal visto que vos le digas al presidente de la Fed lo que tiene que Claro. hacer. Es peligroso No para sería su el sistema. caso nuestro de los últimos años, digamos, irnos a hacer un recorrido histórico para atrás, pero bueno, a ver, así funciona Estados Unidos y es importante entenderlo cuando uno ve esa dinámica, porque por ahí se podría preguntar, che, ¿por qué no? Bueno, de hecho hubo un periodista que dijo, Trump está preparando el despido de Powell. Trump no puede despedir, Despedir a ningún Pablo. presidente puede elegir ni despedir al presidente de la Fed.
Sí, que obviamente puede influir porque es el presidente, ¿no? Y puede, cuando se elige un candidato, bueno, justo ahora está el rumor sobre que Powell no renovaría su mandato, se iría de la Fed en mayo creo que es en mayo de 2026, que se le acaba el mandato, se iría. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y que se elige internamente, tiene su reglamento, todo, y Obviamente. obviamente que el presidente propone un candidato y presiona para que elijan su candidato si quiere. Obvio. Y del otro lado, bueno, en este caso Trump tendrá su candidato que va a impulsar un cambio en el programa y una baja de tasas más rápida. Y del otro lado, Powell, si no quiere ir él, bueno, elegirá un candidato que siga su línea, que siga con el plan establecido y presionará por su lado para que gane su candidato. Después, internamente se va a elegir uno, pero Claro. no es que Trump va a decir, bueno, va a ser él Va a y ser listo. Y bueno, y eso es también lo que vamos a tener que mirar por ahí quizás para el año que para el viene año y que que viene. se va a empezar a hablar más al final de quién va a ser este candidato nuevo, porque te va a marcar si seguimos por el camino Powell, que es el actual, o si puede haber un cambio en la dirección de Trump, básicamente, ¿no? Claro, cualquier decisión que se tome en términos de tasa tiene un impacto muy fuerte en economías emergentes como la nuestra, ¿verdad? Sí, Y sumado a eso, bueno, todavía no tenemos la economía a lo mejor 100% enderezada y se está trabajando en eso, falta todavía hay unas elecciones, digamos, por delante. Entonces por ahí, bueno, justamente son variables que te influyen de sobremanera. sí, más Mm. cuando la economía o muchas variables son cada vez más libres, y ni qué hablar si además abrimos la economía cada vez más, y bueno, eso te hace que estés más expuesto obviamente a lo que pasa en el resto del mundo, pero si vos internamente tenés cimientos sólidos, tenés una estructura que se aguante cualquier volatilidad que pueda haber de afuera, eso no representa un problema. De hecho, la mayoría de los países más ricos del mundo son muy Muy abiertos, abierto. y no por eso tienen problemas, digamos. Pasa que uno tiene que hacer la tarea puertas Tienen que hacer adentro, la ¿no? tarea puertas adentro, mejorar variables y trabajar en eso. Así es. Bueno, Juan, creo que con eso hemos culminado la semana. Así es. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.